Los pobres compañeros soldados de Cristo y del Templo de Salomón, también conocido como la Orden del Templo de Salomón, los Caballeros Templarios o simplemente los Templarios, fueron una orden militar católica fundada en 1119. Los Templarios se convirtieron en una caridad favorecida en toda la cristiandad y crecieron rápidamente en membresía y poder. Fueron prominentes en las finanzas cristianas. Los Caballeros Templarios, en sus distintivos mantos blancos con cruz roja, estaban entre las unidades de combate más hábiles de las cruzadas. Los templarios estaban estrechamente ligados a las cruzadas. Cuando se perdió Tierra Santa, el apoyo a la orden se desvaneció. Los rumores sobre la ceremonia secreta de iniciación de los templarios crearon desconfianza, y el rey Felipe IV el Hermoso de Francia, profundamente endeudado por la orden, se aprovechó de esta desconfianza para destruirlos y borrar su deuda. En 1307 hizo que muchos de los miembros de la orden en Francia fueran arrestados, torturados para dar confesiones falsas y quemados en la hoguera. El Papa Clemente V disolvió la orden en 1312 bajo la presión del rey Felipe. La abrupta reducción del poder de un grupo significativo en la sociedad europea dio lugar a la especulación, la leyenda y el legado a través de los siglos. Pero ¿quiénes eran los Caballeros Templarios y cuál era el verdadero propósito de esta orden? Hace un tiempo, mientras investigaban los orígenes de la masonería, los autores Christopher Knight y Robert Lomas en su libro El Segundo Mesías presentaron una tesis donde encontraron pruebas que los templarios verdaderos objetivos no eran proteger a los cristianos en su camino a Jerusalén, sino en su lugar excavar bajo las ruinas del templo de Herodes con el propósito de encontrar documentos y reliquias que fueron enterradas debajo del mismo en la época en que los romanos atacaron y destruyeron la ciudad y el templo construido por Herodes en el año 70. Mencionan que de acuerdo a la información dejada por el historiador Flavio Josefo, habían debajo del templo túneles donde los judíos se escondían. J.M. Allegro, en su libro El tesoro del pergamino de cobre, dice que en un documento encontrado en Qumran, también conocido como la Ascensión de Moisés, decía que el reino de Dios vendría después que todos los seres humanos y la tierra fueran borrados, y que todos los judíos que lucharon esta guerra, se les dijo que enterraran todas sus pertenencias y tesoros más sagrados cerca del Sanctus Sanctorum, bajo la custodia de Dios. Recordemos que el Sanctum Sanctorum era el sitio más sagrado en el templo. Siguiendo esta indicación, los judíos, en su desesperación al verse desahuciados, enterraron estos pergaminos y sus pertenencias más preciosas en los túneles de acuerdo al documento de la Ascensión de Moisés. La investigación continúa diciendo que los 9 caballeros franceses ofrecieron su servicio para proteger a los cristianos que visitaban Jerusalén al rey Balduino II en el año 1118. Durante los 9 años que siguieron, estos 9 caballeros nunca salieron de la zona del templo o participaron en cualquier actividad donde pareciera estar protegiendo a algún peregrino. En su lugar, se involucraron exclusivamente a la excavación debajo del templo, y en 1128 fueron ascendidos a la categoría de Orden Sagrada por el Papa. El principal objetivo que tenían era encontrar los viejos pergaminos con la información de las antiguas tradiciones reales del judaísmo provenientes de Egipto y el tiempo del mismo Moisés. Estos 9 caballeros eran descendientes de judíos que escaparon del ataque de los romanos y tenían conocimiento de la información que se guardaba debajo del templo, y su meta era encontrarla. Estos descendientes o linajes se les conocía como Rex Deus, Dios Reyes, y eran compuestos por 2 grupos, unos descendientes del rey David, que tenían correspondencia con la columna B de Boaz, y lo otro de una casta de sacerdotes, que correspondía a la columna J o Jaquim. Ambas columnas un alto significado en la masonería. Esto me recuerda a la historia de Ruth, quien era tatarabuela del rey Salomón y quedó viuda de su esposo, quien se llamaba Boaz, igual que la columna correspondiente
a los descendientes de David. Y todas las personas descendientes de esa línea, como Salomón o David, se les llama los hijos de la viuda, el cual es un nombre que los masones utilizan para ellos mismos. Una de las acusaciones que se les hacía a los templarios eran sus extraños rituales, donde se decía que escupían una cruz y adoraban un cráneo al cual llamaban Baphomet. Lastimosamente, esta figura ahora se le asocia al diablo. Eliphas Levi, mago y masón, trató de ilustrar la imagen de Baphomet simbólicamente presentando la naturaleza dual y lados femenino y masculino y los opuestos de la naturaleza. Recordemos que la estrella que aparece en la frente de Baphomet en su representación tiene la punta hacia arriba, lo cual significa que el espíritu está por encima de lo material. De acuerdo a Hugh Schofield, quien fue uno de los primeros investigadores que trabajó en los manuscritos o rollos del Mar Muerto y escritor de un sinnúmero de libros de historia bíblica, cuyo libro más famoso se llama The Passover Plot, menciona que los hebreos utilizaban una técnica de cifrado que se llamaba el Akvad, el cual empleó para poder descifrar palabras en los rollos que los expertos no habían podido comprender. Schofield le llamó la atención las acusaciones que le hacían a los templarios y estaba convencido que ellos conocían de esta técnica. Cuando aplicó el cifrado Asbat a la palabra Baphomet, recordando que en hebreo se escribe de derecha a izquierda, se obtuvo la palabra en griego que significa Sofía o sabiduría. Esta palabra también tiene similitud a otra palabra griega que significa gnosis. La palabra gnosis comienza con la letra griega Gamma, la cual en hebreo es Gimel, y Gimel es la tercera letra del alfabeto hebreo, es decir, la letra G. En tiempos actuales, los cráneos son también utilizados en rituales de iniciación de órdenes, por lo que cualquier persona que entrara sin ningún tipo de contexto y viera dicho cráneo, pensaría que le estuviesen adorando. Especulación sobre la orden que rodea las circunstancias que involucran los últimos años de su gran maestro Jacques de Molay son muy interesantes. No estoy seguro si ustedes saben, pero la orden de arrestar a los templarios tuvo lugar el viernes 13, razón por la cual se considera un día de mala suerte. Pues el viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe el Hermoso de Francia ordenó el arresto de los caballeros templarios. Los mismos fueron arrestados, muchos asesinados, torturados y a la fuerza obligados a confesar actos heréticos. Algún tiempo después, Jacques de Molay, mientras estaba a punto de ser ejecutado, se le escuchó decir: «Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Clemente, y tú también, Felipe, traidores de la palabra dada. Os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios, a ti Clemente y a ti Felipe, dentro de este año». Felipe y Clemente murieron a un año de la ejecución de Jacques de Molay. Clemente finalmente sucumbió a una larga enfermedad el 20 de abril de 1314 y Felipe murió debido a un derrame cerebral mientras cazaba. Esto se representa en la carta de la muerte del tarot, pues resulta que es el número 13 y muestra precisamente al Papa Clemente que al rey Felipe. Muchos mencionan que las cartas del tarot se originaron en civilizaciones más antiguas y entre las reliquias rescatadas fueron encontradas por los templarios, adaptadas en sus rituales y eran utilizadas por ellos, pues poseían la capacidad de transmitir un conocimiento ancestral. Finalmente, en su libro El Segundo Mesías, los autores presentan pruebas que indican que Guillermo Imbert, también conocido como Guillermo de París, jefe de la Inquisición en Francia, encontró una capilla secreta donde ceremonias privadas tenían lugar por algunos templarios. Los miembros de la Inquisición encontraron un cráneo con 2 huesos y un manto. Knight y Lomas argumentan que de Molay fue clavado de uno de sus brazos
mientras el otro colgaba a un costado, azotado en esa capilla. Un objeto que representaba una corona de espinas fue colocado en su cabeza. Luego, fue dejado en ese sitio por horas hasta que estuviese a punto de morir. Los autores realizaron experimentos con un cuerpo similar, cubierto por un manto, y al colocar el cuerpo en una cama suave, utilizando técnicas de fotografía medievales, aplicando una luz tenue en la cámara oscura dentro de la capilla, la imagen reproducida resultaba una imagen muy similar a la que aparece en el manto de Turín. Ellos mencionan que los ácidos del cuerpo, luego de las reacciones químicas por la tortura y el sudor al evaporarse, sumado por las altas temperaturas del cuerpo, contribuyeron con el proceso. Pruebas de carbono 14 de 1988 colocaron el manto de Turín entre los años de 1260 y 1390, lo que coloca la fecha de la tortura de Desmoulins en 1307 en ese rango, sin mencionar el parecido de la imagen del sudario con la imagen de Desmoulins, por lo que concluyen que la imagen de la sábana es la de el gran maestre Jacques Desmoulins. Así que tenemos una orden de guerreros, mística, poseedores de un gran secreto que las personas no comprenden, rituales místicos, traicionados por una autoridad que tomó al mejor de ellos y lo convirtieron en un símbolo a su servicio para la misma autoridad que destruyó y aplastó la orden. El caballero caído se convirtió en el símbolo adorado al servicio de los mismos poderes que lo destruyeron y destruyeron la orden. Para personas que practican las artes ceremoniales o de magia, es muy difícil no toparse con la figura de Salomón, ya sea que se estudie Goesia o Cábala, por lo que estudiar esta figura es muy necesaria, principalmente el templo de Salomón, dentro del cual gira la leyenda principal de esta figura. El templo, propiamente dicho, según la descripción de la Biblia, era un edificio orientado sobre un eje longitudinal en dirección al este. El edificio debió tener una longitud interior de aproximadamente 27 metros, 9 metros de ancho y una altura también de 13.5 metros. Como soy una persona visual, adquirí un modelo del Templo de Salomón, pues cuando estudias estos temas en órdenes iniciáticas o de magia, el número de peldaños, posición y número de cámaras, su ubicación, son importantes dentro del estudio y este camino. Además de eso, en el video estaré regresando a este modelo para mostrar algunos detalles. By the way, compré este modelo en una librería cristiana, así que no tengan miedo de entrar a una. Y sí, tengo una figura de acción del Doctor Strange de 3.75 pulgadas y el arca. De regreso al templo. Sus dimensiones, por tanto, eran comparables a las de una capilla, mas el culto por lo general se llevaba a cabo desde su exterior. A ambos lados de la entrada del templo fueron erigidas dos columnas, llamadas Hakim y Boaz. Los sacerdotes y el rey entraban en el templo a través de una gran puerta enchapada de oro, aproximadamente de 10 metros de alto y 4 de ancho. Tras esa puerta se encontraban 3 recintos. Un vestíbulo era seguido por otros 2 recintos. El primero de esos recintos era denominado Hegal o Santo, es decir, lugar santo o santuario, que era iluminado a través de ventanas altas. La tercera cámara, denominada el Divir o Kodesh HaKodashim, era el lugar más sagrado del templo de Salomón. En latín se le conoce como el Sanctum Sanctorum y en español como el Santo de los Santos. Este último recinto se encontraba a un nivel más alto que el Hegal y solo podía ser accedido subiendo una escalera. El Divir tenía la forma de un cubo de aproximadamente 10 por 10 por 10 metros.
En su centro se encontraba el Arca de la Alianza, gran arcón hecho de madera de acacia, cubierto con planchas de oro y con 4 anillas en las esquinas, en las que eventualmente se ponían varas para transportarla. Mucho se ha escrito sobre el templo de Salomón, y es poco lo que realmente de él se sabe, pero sí sabemos que existieron varios templos en Israel. El primero fue el construido por el rey Salomón hace 3000 años. El siguiente nunca existió en piedra, fue el visto por el profeta Ezequiel en una visión. El tercero fue construido por el rey Zorobabel a inicios del siglo VI a.C., después que los judíos regresaron de su cautiverio babilónico. Y el último fue erigido por Herodes en los tiempos de Jesucristo y destruido por los romanos. Como se narra, Salomón se vio en la tarea de crear grandes construcciones, incluyendo un templo para alojar a Dios. De este templo construido por Salomón no existe ningún tipo de registros arquitectónicos o arqueológicos, por lo que se entiende por la mayoría que es un templo simbólico. Mas sin embargo, J.R. Clark en su libro A New Look at King Solomon's Temple and Its Connection with Masonic Ritual, y otros expertos como Christopher Knight y Robert Lomas consideran que su estilo, tamaño y disposición son casi una copia al carbón del templo sumerio erigido para el dios Ninurta 1000 años antes. Pero, ¿quién era Ninurta? De acuerdo a Zecharia Sitchin, en su libro El 12º planeta, era hijo y sucesor legal de Enlil, el más joven de los dioses en la tierra que había nacido en los cielos. Las antiguas representaciones de Ninurta le muestran sujetando un arma única, sin duda, la que podía disparar rayos de luz. Los textos antiguos lo aclaman como a un poderoso cazador, un dios luchador, famoso por sus habilidades marciales. En relación al templo de Ninurta, alrededor de 2 milenios antes, cuando el soberano sumerio Gudea conmemoraba la construcción del templo de su dios Ninurta, escribió que se le apareció un hombre que brillaba como el cielo, y por el casco que llevaba en la cabeza era un dios. Cuando Ninurta y 2 acompañantes divinos se le aparecieron a Gudea, estaban de pie junto al pájaro negro del viento divino. Al final, resultó que el propósito principal para la construcción del templo fue el de proporcionar una zona de seguridad o un recinto especial dentro de los terrenos del templo para este pájaro divino. Gudea relató que para la construcción de este recinto recibió ayuda divina, pues se necesitaron enormes vigas, gigantescas piedras traídas de muy lejos, y la construcción del templo se dio por terminada solo después de que el pájaro divino entrara al recinto. La similitud entre las descripciones bíblicas y sumerias, tanto de los vehículos como de los seres en su interior, son obvias. La descripción de los vehículos como de un pájaro o un pájaro de viento y un torbellino que podían elevarse hacia el cielo mientras emitía un resplandor, no deja lugar a duda de que se trata de algún tipo de máquina voladora. Ezequiel, quien tuvo la visión del segundo templo, describió ver un carro celeste. Él mismo vivió entre los deportados judíos de las riberas del río Kabur, en el norte de Mesopotamia. Lo que Ezequiel vio fue un ser de aspecto humano, envuelto en brillos y resplandor, sentado en un trono que descansaba sobre un firmamento de metal dentro del carro. En algunos estudios recientes sobre esta descripción bíblica, como el de Joseph F. Bloomersh, se ha llegado a la conclusión de que el carro que vio Ezequiel era una especie de helicóptero compuesto de una cabina sobre 4 ejes, cada uno equipado con alas rotatorias, es decir, un torbellino. De acuerdo a otros libros sagrados hebreos, el origen del templo podría tener un significado inclusive más oculto y misterioso. El mismo también puede encontrarse en libros como el Corán, donde hablan del profeta por su nombre conocido en esta religión, Sulaimán para los musulmanes. En el Talmud, la construcción del templo se le atribuye a nada más y nada menos que a un demonio llamado Asmodeo, el cual
no parece ser una criatura tan maligna como en otros libros, ya que relata historias sobre su trato con el rey Salomón. Al parecer, Salomón llegó a atrapar al demonio y lo obligó a construir el templo de Jerusalén. No olvidemos que de acuerdo al libro de la Sagrada Ley, durante la construcción del templo no se escucharon martillos, sierras ni instrumentos de hierro. Debemos recordar que el propósito central de este templo era el de ser la casa de Dios y la de albergar el arca del pacto o de la alianza. Esta arca se encontraba en el Sanctum Sanctorum, el sitio más sagrado del templo, por lo cual hablar de este artefacto para mí es una tarea ineludible. De acuerdo con Lomilo Duquet, francmasón, cabalista y cabeza de la Ordo Templi Orientis, en su libro Chicken Kabbalah, hace un análisis del nombre de Dios, Yud-He-Vau-He, y de la verdadera naturaleza del arca. En este libro cuenta cómo la tradición nos informa que cada año, en el 10º día del Tisri, en octubre, el día de expiación, el sumo sacerdote de Israel hacía 3 viajes al lugar santísimo del gran templo y roció el arca de la alianza con sangre. Alrededor de su pierna estaba atada una larga cuerda trenzada. El otro extremo de la cuerda estaba en poder de amigos del sumo sacerdote que estaban estacionados fuera de los confines velados del lugar santísimo. En su tercera visita al lugar santísimo, mientras una multitud de fieles se paraban fuera del templo e hizo mucho ruido, el sumo sacerdote puso sus manos directamente sobre el arca y pronunció el nombre inefable como la deidad ardiente se reveló en la nube y el relámpago por encima de la tapa apareció, la silla de misericordia. La cuerda era necesaria porque de vez en cuando, en el clímax de esta ceremonia suprema, el sumo sacerdote explotaba. Después de la espectacular salida del pobre hombre, el Santo de los Santos se llenaba de tanto humo y fuego que se volvió demasiado peligroso para entrar, y los restos de los asados sacerdotes tenían que ser arrastrados de la cámara por la cuerda, para que el año siguiente un nuevo sacerdote tuviese otra oportunidad. En primer lugar, hay que recordar que la gente beligerante de los tiempos del Antiguo Testamento era un lote muy supersticioso. Llevaron a sus dioses a la batalla con ellos en forma de estatuas o animales u otros objetos, talismanes, meteoritos, y si un lado pasó a ganar la batalla, su dios fue considerado superior al dios del lado perdedor. Muy a menudo, lo primero que el ejército derrotado hacía después era reagruparse para robar el dios de los ganadores y ponerlo a trabajar para ellos. Leemos en el 1 de Samuel que esto sucedió al arca de la alianza. Los filisteos robaron el arca, pero más tarde lo devolvieron cuando descubrieron que seguía matando a cualquiera que intentara moverlo. El arca era un arma letal y los israelitas lo trataban como tal. Lo mantenían envuelto en tela y cuero, y los hombres que lo llevaban tenían que usar ropa especial, zapatos especiales. El gran templo de Salomón, de acuerdo a Duquet, parece haber sido construido no tanto como una casa de culto, sino como una prisión para el peligroso e impredecible arca. El Sanctum Sanctorum, donde descansaba el arca, fue construido como una cámara de contención, un cubo perfecto, de 30 pies de largo, 30 pies de ancho y 30 pies de alto. El suelo, las paredes y el techo estaban forrados con oro puro, con un peso estimado de 45.000 libras y remachado en su lugar con uñas doradas. A veces el arca esfumaba tanto que los sacerdotes del templo fueron expulsados completamente del edificio y no podían cumplir con sus deberes rutinarios. No hace falta ser un científico para ver que una caja de madera con un doble forro de oro y cerrada con una losa de oro que contiene macetas, sustancias misteriosas, placas pesadas y varillas sumergidas en un sartén de líquido eran con toda probabilidad una batería gigantesca y altamente inestable. Los 2 querubines en la tapa servían como ánodo y cátodo, y una chispa o arco, la presencia en llamas de Dios,
saltaba locamente entre las puntas de las dos alas doradas altamente conductivas. Recordemos que las baterías viables se han encontrado en las tumbas egipcias de este periodo y anteriormente. Para otras investigaciones en relación a este templo y su relación con la orden masónica, debemos referirnos a los más antiguos documentos conocidos de la francmasonería que nos llevan a su origen ineludible y proceden de Escocia. Uno de estos documentos es un manuscrito que posee una ilustración llamado el rollo de Lambert, el cual es una copia del Jerusalén celestial, de uno de los rollos que Geoffrey St. Omer le dio a Lambert en la capilla de Nuestra Virgen de St. Omer. Esta imagen es el tracing board que se utiliza en uno de los grados más solemnes de la orden y que muestran entre tantos detalles la excavación del templo de Herodes en Jerusalén. Recientes investigaciones han concluido que la famosa capilla de Roslin, localizada en Escocia, a pesar de la concepción general de la mayoría, no se trataba de una capilla cristiana, ya que a propósito fue hecha de manera a que pareciera ser incompleta y con un diseño que no presenta ninguna similitud a las capillas tradicionales de la época. De acuerdo a Christopher Knight y Robert Lomas, del exterior de Roslin es una representación en piedra del Jerusalén celestial, como lo describe la copia de Lambert, con torres y un techo central curviado. Dentro del santuario de Roslin, el diseño es una reconstrucción de las ruinas del templo de Herodes, decorado con simbolismos nazarenos y templarios. En la esquina del noroeste encontraron una sección del muro tallada en las torres de Jerusalén celestial, completa con los compases masónicos y el estilo exacto mostrado en el rollo de Lambert. Como bien mencioné, existen pocos datos históricos que sustenten la existencia de este templo, por lo que creo que su propósito es principalmente simbólico, al igual que mucho de lo encontrado en la Torá y en el ritual de las órdenes. Mas sin embargo, no quiero ignorar su relación y probable origen remontándose a Sumeria y a una deidad nada más y nada menos como Ninurta. Quizás y muy probablemente la razón por la cual el templo de Salomón es tan importante en las leyendas de estudio de magia y órdenes de corte iniciático es porque el mismo encierra una clave o secreto que explique nuestro origen como humanos y la naturaleza de Dios. Quizás, ¿por qué no?, el arca no era más que un transmisor para comunicarse con una deidad celestial fuera del espacio, y órdenes como los masones, sin conocerlo, siguen la tradición y en su ritual encierran ese secreto. Rosh Hashanah, el calendario y la masonería. Rosh Hashanah, o cabeza de año, es el año nuevo judío, el cual es conmemorado por la mayoría de los judíos donde quiera que se encuentren, el primero y el segundo día de Tishrei, séptimo mes del calendario hebreo, el mismo que en este año 2020 equivale al 5780. En el ritual masónico, el calendario hebreo puro es el que se utiliza, llamándose a la fecha que acostumbramos utilizar era vulgar, y de allí la importancia para la orden. El año comienza entre septiembre y octubre y su numeración se obtiene agregando 3760 a la era vulgar, de manera que el año 2000 más 3760 sería 5760, por ejemplo. Los nombres de los meses se designan por sus nombres hebraicos, al igual que en el rito York. Para el inicio del año hebreo hay dos criterios. Según la Torá, el mes de Nisá, por marzo a abril, es el primero de los meses del año, en cuyo primer día se conmemora el año nuevo. Pero para el judaísmo rabínico, Dios ha establecido el comienzo del año en el mes hebreo de Tishrei, por septiembre-octubre, cuando se festeja el año nuevo judío Rosh Hashanah, que conmemora el día en que Dios creó el mundo, o según el rabino Eliezer ben Shammua, el día de la creación del hombre, y es a partir de este día cuando se cuentan los años. Es la fecha de la fiesta de las trompetas, en hebreo el Teruah,
Conmemoración con sonar las trompetas establecidas en Levítico 23-24. Rosh Hashanah, comienzo del año, junto con Yom Kippur, Día del Perdón, forman en la tradición judía una unidad llamada Yamim Noraim, días terribles, por ser el momento en que Dios juzga al mundo y decreta lo que sucederá en el transcurso del nuevo año. El primero de Tishrei no es solo el primer día del año, sino también su cabeza. Así como la cabeza comanda el resto del cuerpo, del mismo modo, en este día se predestinan todos los hechos que ocurrirán dentro del año. En relación al calendario hebreo en su concepción compleja, se considera tanto solar como lunar, y es muy curioso que el calendario hebreo se asemeja al chino, sin que se sepa de influencia alguna que haya tenido el uno sobre el otro, y también al calendario utilizado por los pueblos de la península arábica hasta la aparición del Islam en el siglo VII. En cambio, se distingue del calendario gregoriano de amplio uso universal, basado exclusivamente en el siglo solar anual, y también del que rige el mundo musulmán desde Mahoma hasta nuestros días, que es puramente lunar. Ahora bien, sabemos que la orden masónica dentro de sus rituales tiene una gran influencia del judaísmo, principalmente en las palabras más sublimes e importantes, por lo que podríamos deducir que este calendario, como ya hemos mencionado, tiene un tipo de influencia o impacto en la orden. Para comenzar el día, en el calendario hebreo comienza con el ocaso y culmina al próximo ocaso del siguiente día, es decir, un día que se cuenta de una puesta del sol hasta su otra puesta. En esto se diferencia del día según el calendario gregoriano, que discurre exactamente de medianoche a medianoche. Esto me llama altamente la atención, ya que de acuerdo al ritual escocés, tal como fue publicado y traducido con la autoría de la Gran Logia Escocesa por la Gran Secretaría de Freemasons Hall, George Street, Edinburgh, al inicio de los trabajos se hace mención al día, como se entiende el día en el calendario judío, cuando se refieren en la siguiente forma el venerable maestro al primer vigilante y dice: Hermano primer vigilante, ¿por qué está en ese lugar y cuál es su función ahí? Responde el primer vigilante: como el glorioso sol se pone en occidente para cerrar el día, así está el primer vigilante en occidente para cerrar la logia por orden del venerable maestro. Guardar las joyas, herramientas e implementos de la orden, pagarle a sus obreros su salario, si se les adeuda, velar porque todos estén satisfechos y después despedir a los hermanos con una bendición, venerable maestro. Y se reitera en su clausura: hermano primer vigilante, ¿cuál es su posición permanente en la logia? Primer vigilante responde: en occidente, venerable maestro. Venerable maestro, ¿por qué está ubicado ahí? Primer vigilante: para marcar el sol poniente, para cerrar la logia por orden del venerable maestro, luego de comprobar que todos los hermanos han recibido su salario. El día de trabajo en el taller culmina de la misma forma que el día judío, por lo que en logia, simbólicamente hablando, estamos trabajando un día completo judío. Los judíos comenzaban a contar las horas a partir del amanecer, cuando salía el sol, el equivalente a las 6 de la mañana para nosotros, por lo que, por ejemplo, las 9 a.m. sería la tercera hora y las 3 de la tarde la nona. Esta costumbre era heredada por los egipcios, quienes usualmente al mediodía nuestro, cuando el sol estaba por encima y en su punto máximo, era cuando llevaban a cabo sus principales rituales, y se acostaban diariamente con el temor de que Horus sería vencido por Apophis, y el día siguiente no saldría el sol y solo habría oscuridad. Otro dato que apunta a la importancia del sol es la estrella flamígera que representa a Venus. A pesar que Venus no es una estrella, era tan brillante que se veía antes de que saliera el sol al amanecer, y era el mensajero de la luz, la estrella de 5 puntas, importante para muchas tradiciones y la orden. Muchas investigaciones apuntan que estas tradiciones proceden de Egipto, pasadas al pueblo judío y llevadas por Moisés, que era conocedor de estos secretos, y del pueblo hebreo después de la masacre del año 70, que fueron rescatados por los templarios, que sabían qué buscaban y transmitieron luego de ser perseguidos a través de la orden masónica, lastimosamente con muchos cambios y alteraciones, en algunos casos en el ritual a través de los años.
De este tema, desde luego, podríamos sacar mucho más material que esta simple analogía. Solo agregaría como dato curioso que en Jerusalén, y en especial el sitio donde estaba localizado el Templo de Salomón, actualmente en sus cimientos se encuentran bloques que antecedieron el Templo de Herodes, y que sobre esos cimientos se construyó el templo, que pesan de 500 a 700 toneladas. Actualmente no existe la tecnología para poder levantar semejante peso. El único otro sitio donde se han encontrado estas estructuras ha sido en el Líbano, en Baalbek. Por lo que este sitio y la razón por la cual es tan importante para tantas personas y religiones tiene un significado más profundo, y es la clave para responder muchas cosas. Recuerden que Mahoma no fue llevado al cielo de donde estaba, primero fue llevado a Jerusalén, el sitio donde estaba el templo, y luego desde ahí fue llevado al cielo. Curioso, ¿no les parece? Existe una explicación de esto, pero se los dejo para que ustedes, si les interesa, profundicen en el tema. Al final habrá unos videos donde tendrán más información. La influencia de las tradiciones judías son palpables dentro de los rituales, como anteriormente hemos mencionado, pero culmino este trabajo aquí solo con el objetivo de brindar algunas luces de esta fecha tan significativa, que a pesar de pasar desapercibida por muchos masones, tiene y debe tener una gran importancia para la orden, que a pesar de no ser dogmática ni inclinarse a ninguna religión específica, tiene una gran influencia mística hebrea, que no podemos ignorar y forma parte de una forma u otra en el presente en los trabajos del taller. Según el diccionario de la Real Academia Española, una de las definiciones de un símbolo es un elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición. Un símbolo puede ser un objeto de muchas formas, con muchos detalles o muy complejo, así como muy simple, con colores o no, pero todavía capaz de transmitir un mensaje a través de su imagen, que despiertan dentro de nosotros cierto sentimiento o emoción. Las imágenes son poderosas y no es casual que la gente diga que una imagen habla más que 1000 palabras. Una palabra se puede definir claramente, pero un símbolo no necesariamente. Para algunos un símbolo puede significar algo completamente diferente en comparación que para otros. Símbolos son poderosos, imágenes que hablan a nuestra mente inconsciente, o quizás despiertan el subconsciente. Podría ser que la razón por la cual las imágenes y los símbolos son tan importantes es porque es la forma con la que nos comunicamos al mundo espiritual. Cuando soñamos y recordamos el sueño después de despertar, generalmente son imágenes, mensajes de nuestros guías o del mundo espiritual, o quizás de nosotros mismos. Aquellas personas que dicen comunicarse con espíritus, psíquicos o mediums, establecen contacto y se comunican a través de imágenes. Así que estos símbolos o imágenes son como puertas a otras realidades y también sirven para conocernos a nosotros mismos. Incluso algunas formas muy antiguas del lenguaje comenzaron y se desarrollaron a partir de símbolos que representaban objetos y más tarde se convirtieron en letras. Y muchas otras luego decidieron permanecer con este tipo de escritura. Pero podríamos afirmar que una imagen, al ser interpretada por un individuo, podría darnos información que inclusive ese individuo no conozca y se encuentre dentro de él. ¿Es esto posible? Quizás para eso debemos observar algunas pruebas, como aquella que se usa con las terapias Rorschach. Esta prueba utiliza imágenes ambiguas para accesar la personalidad de un individuo, y estas prácticas son antiguas que fueron utilizadas por
Leonardo da Vinci y Botticelli. Las pruebas Rorschach son pruebas psicológicas donde las percepciones de los sujetos son guardadas para luego ser analizadas psicológicamente. Algunos especialistas utilizan estas pruebas para analizar la personalidad de un individuo y las características de sus emociones. Estas pruebas se han utilizado para descubrir desórdenes mentales, principalmente en sujetos a los cuales se le dificulta hablar abiertamente de sus sentimientos y pensamientos. El nombre de la prueba se origina de su creador, Hermann Rorschach, psicólogo suizo. En la prueba, el administrador y el sujeto se sientan uno al lado del otro, de forma que no pueda ser influenciado en su interpretación del sujeto. Otro ilustre doctor que hizo investigaciones de cómo las imágenes influenciaban nuestra mente era Carl Jung, quien era un psicólogo suizo responsable por muchos de los conceptos actualmente que se manejan relacionados con estos temas. Términos como sincronismo, fenómenos arquetípicos y conciencia colectiva. Los arquetipos de Jung se consideran universales, procedentes de la conciencia colectiva, símbolos e imágenes que todos compartimos. Son la contraparte psíquica del instinto. Son como un conocimiento innato y desconocido de la suma de vivencias de la historia de la humanidad, que actúa inconscientemente sobre el comportamiento del ser humano. De acuerdo a Jung, nuestra conciencia colectiva se deriva de nuestros instintos y todos estos símbolos o arquetipos, representados por simbologías como la damisela, el guerrero, el anciano, el tarot, el árbol de la vida, por decir algunos. Carl Jung consideraba que esta conciencia colectiva permeaba y le daba forma a nuestro subconsciente y se diferenciaba de nuestro subconsciente personal. Así que por una parte tenemos pruebas que nos sirven para poder comprender qué encierra nuestra mente, y por otra parte tenemos imágenes que forman parte del consciente colectivo, que son arquetipos a los cuales en nuestro subconsciente lo tenemos inerte en nuestra mente, lo que significa que las imágenes o símbolos tienen una gran influencia en nuestra personalidad y nuestro comportamiento. De alguna forma tiene sentido que tradiciones antiguas utilicen mandalas en sus procesos de meditación para poder iluminar la mente y llevarla a un estado más elevado. El uso de colores y formas. En el caso de colores, podemos ver cómo en algunos sitios se utilizan claros para representar una emoción distinta a otras, dependiendo del sitio donde estés, obviamente una discoteca o una clínica. Esto nos lleva a analizar los símbolos, que no son más que la punta de un iceberg. Pero para entenderlo debemos comprender cómo funciona nuestra mente. Como hemos mencionado anteriormente, especialistas han descubierto que nuestra mente encierra información que no es accesada fácilmente a menos que se utilicen técnicas como la hipnosis, regresiones, entre otras. Otras corrientes de pensamiento místicas llaman a este estado para accesarlo como gnosis o conocimiento en griego. La mente subconsciente, el origen de la magia divina. En la masonería, por ejemplo, los símbolos están ubicados en el ritual, ya sea iniciaciones u otras ceremonias, precisamente para evocar sentimientos en el iniciado o maestro y para que sean internalizados de acuerdo al propósito del ritual que estén haciendo. Por eso, parte fundamental del trabajo de los masones es trabajar en los símbolos del ritual y hacer una interpretación de los mismos. En otras órdenes iniciáticas, como la Orden Hermética del Amanecer Dorado, se le pedía a los adeptos que dibujaran y pintaran las cartas del tarot, con el objetivo de que ellos internalizaran el mismo. Magos ceremoniales realizan dibujos con símbolos en sus armas
para ser utilizados en sus rituales, ya que los mismos tienen un efecto e influencia en el subconsciente. ¿Pero qué es la francmasonería? De acuerdo a la orden, la masonería se describe a sí misma como un hermoso sistema de moralidad, velado en la alegoría e ilustrado por símbolos. Pero ¿qué hay de cierto en decir que lo que ocurre dentro de sus reuniones es un secreto? La verdad es que no lo es. Actualmente todos los rituales, palabras de pase y detalles de sus ceremonias pueden ser encontradas con facilidad. Por ejemplo, yo compré rituales en librerías comerciales en Estados Unidos, donde aparecen todas las palabras de pase, toques, etc. Y en internet también lo están. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Qué hace la orden diferente a cualquier otra organización donde existen también juramentos, estrictos protocolos, un vínculo muy fuerte dentro de sus miembros y desde luego aspiran, igual que en la orden, a que sus integrantes sean mejor personas? La diferencia, mis amigos, está en los símbolos. Trabajando en la interpretación y meditación de los símbolos, podemos conocernos a nosotros mismos, como las pruebas Rorschach, ponernos en contacto con el subconsciente colectivo, como mencionaba Jung, y conectarnos con el mundo espiritual, como lo hacemos en nuestros sueños. El secreto masónico no puede ser encontrado en ningún libro ni en línea, aunque memoricemos todo lo existente o escrito, pues solo el trabajo interno, meditando profundamente e individualmente, se puede encontrar dicho secreto. De allí el misterio del símbolo, que a su vez es el secreto masónico, pues es tan secreto que es diferente para cada uno. La acacia, la clave iniciática y el secreto de los dioses. Antes de comenzar con el tema, les recuerdo suscribirse al canal, darle like y compartir, pues hay mucho contenido que puede ser de su interés. Ahora, comencemos con el tema. Como siempre, dejaré algunos enlaces con mis fuentes para que puedan seguir su propia investigación. Quizás para encontrar las respuestas a muchas preguntas debemos explorar con detenimiento las creencias y costumbres de corrientes antiguas y grupos iniciáticos. Para eso, realizaremos un ejercicio para explorar el trasfondo de un símbolo que quizás represente y simbolice más de lo que nosotros a simple vista podemos ver. La acacia es un tipo de árbol o arbusto que tiene una simbología muy importante dentro de la orden masónica. La misma tiene un protagonismo importante dentro del ritual, tanto en el intercambio de retejos como en el momento más importante de la representación simbólica del tercer grado, relacionado con la figura de Hiram Abiff. Esta planta no solo es importante para los masones, sino que por muchos años ha sido para civilizaciones antiguas como los egipcios, sumerios y por supuesto hebreos. Y como es innegable que el ritual masónico toma prestado gran parte de la tradición hebrea, como ya he mencionado en otros videos, es importante analizar esta planta dentro del contexto de la tradición hebrea, y qué mejor punto de partida que el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la Torá. Para los hebreos, la acacia, Shitá, se menciona en el Antiguo Testamento, pues la misma fue protagonista en la construcción de los elementos más sagrados para ellos. La madera de acacia es la seleccionada por Dios para construir el Arca de la Alianza. Es claro comprender por qué para los hebreos la acacia era considerada sagrada, pero para la orden masónica lo es también, según Oswald Wirth, quien dice: conocer la acacia es poseer las nociones iniciáticas conducentes al descubrimiento del secreto de la maestría. Para asimilar este secreto, el adepto debe hacer revivir en él la muerte, sabiduría. De la misma forma, escritores muy conocidos sobre esta orden iniciática como Albert Gallatin, Mackay, Bernard E. Jones, Jules Boucher, Aldo Lavagini y René Guénon han dado a conocer en sus libros su opinión de la relación de esta planta, no solo por sus características para construir,
sino para brindar iluminación o llevar al individuo a cierto conocimiento que brinde una revelación para el hombre. ¿Será que esta planta oculta alguna otra propiedad que desconozcamos, pero que puede ser explorada con solo leer detenidamente los pasajes de los textos antiguos? Y culturas con creencias muy vinculadas a esa búsqueda del conocimiento y ese contacto con Dios. Algunos creen que la zarza ardiendo con la que Moisés se comunicó con Dios era una acacia en el desierto de Negev, Éxodo 3:2. La corteza, las raíces y la resina, goma arábica, se utilizaban para incienso y su humo servía para mantener a los demonios y fantasmas a distancia. Además se sabe que ciertas variedades de acacia producen goma arábica. Ahora bien, la denominación zarza, shené en hebreo, origen del topónimo Sinaí rubus en el latín de la Vulgata, es un término botánico vulgar que puede designar a muchas plantas espinosas de talla arbustiva y se ha propuesto su identificación con distintas plantas, por ejemplo la zarzamora, Rubus furtiusus, como la del género Acacia chitim en hebreo, y contiene sustancias psicoactivas como triptamina o dimetriptamina, mejor conocida como DMT. Muchos investigadores, debido a la topografía del área, mencionan que la zarza a la cual Moisés se encontró en llamas y tuvo una revelación era un tipo de acacia, ya que son varios los tipos que crecen en Egipto y Palestina, siendo la más común la acacia seyal. De acuerdo al blog The Hedge Mason, este árbol todavía se considera sagrado en el Medio Oriente y se dice que cualquiera que rompa una ramita morirá en un año. Incluso ha sido sugerido por el erudito Benny Shannon, profesor de psicología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel, cuyos focos principales de investigación son el de la conciencia humana y la filosofía de la psicología. En la actualidad está trabajando en un libro dedicado a una teoría psicológica general de la conciencia humana, que Moisés compuso un compuesto similar a la ayahuasca de resina de acacia y raíces sirias, que le permitió ver sus visiones de Yahvé en la zarza ardiente. ¿Pero qué es el DMT? O compuesto encontrado en la acacia o ayahuasca, conocida como la molécula espiritual o molécula de Dios. Según algunos científicos, el DMT es segregado por el cerebro en experiencias cercanas a la muerte, y aunque se consuma una muy pequeña cantidad, produce alucinaciones muy intensas y elaboradas. De acuerdo a Rick Strassman, autor del libro DMT, The Spirit Molecule, durante su estancia en la Universidad de New México, administró más de 400 dosis a 60 personas voluntarias y registró y estudió los efectos de la droga. Según su teoría, esta molécula es segregada por la glándula pineal, un pequeño órgano situado en el cerebro, y según los consumidores, se sufren alucinaciones de gran intensidad y elaboración, que incluyen visiones y comunicaciones con seres desconocidos, extraterrestres de otros planos o dioses, maquinarias y ciudades futurísticas o expansión mental. El uso de sustancias en rituales y ceremonias no es nada nuevo en el continente americano, Grecia o Egipto. El uso de las mismas para llevar a la mente a un nivel de conciencia elevado y trascendental era muy conocido por investigadores. Jelle Selinger de Boer, geólogo, en 1985 descubrió que debajo del oráculo de Delfos existía una falla que podía ser el origen de la emanación de los gases tóxicos que aspiraba la pitonisa, y la doctora Svetla Balabanova hizo un hallazgo sorprendente al examinar una momia de la élite del antiguo Egipto y encontró rastros de nicotina y cocaína, sin dejar por fuera a los chamanes de las tribus nativas en el continente americano. Algunos autores como Christopher Knight y Robert Lomas inclusive dicen que el ritual de la orden masónica hace referencia a los secretos perdidos del gran maestro constructor del templo de Salomón, proceden de un ritual que se origina del antiguo Egipto y hacen alusión a la pérdida del conocimiento del ritual original que realizaban los reyes egipcios, donde eran transformados en deidades. Los mismos incluían el uso de sustancias que alteraban su estado mental para que pudieran trascender y comunicarse con los dioses en el espacio.
Ahora bien, el enfoque de este video es hilar de un símbolo muy trascendental a un hecho cúspide dentro de la tradición hebrea, como lo fue el contacto de Moisés con Ejeye, un camino hacia el cual actualmente se está revolucionando lo que creemos y sabemos sobre el estado de conciencia y las sustancias de origen natural, para llegar a estados elevados de conciencia, ya sea para hacer una puerta, para asistirnos a comunicarnos con seres divinos, como algunos piensan, o transformarnos. Quizás el resultado podría ser inesperado. Y esto no está escrito, pues lo que puede estar del otro lado sea algo reprimido, que llevemos dentro, o puede ser liberador o esclavizante. Sea cual sea, lo dejo para su reflexión e investigación.